Damos el paso a Juan Amarilla, quien, como dijimos en la introducción, es actual diputado provincial por la UCR para el periodo 2019-2023. Bienvenido, Juan. Juan, ¿nos escuchas? Tiene habilitado el micrófono, perdón. A ver. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Juan, bienvenido. Bueno, bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy cordial a Transparencia Electoral, felicitarlo por esta iniciativa y también agradecerle la posibilidad que nos dan a nosotros de poder expresar nuestro parecer sobre la situación institucional de la provincia de Formosa. Bueno, un poco una referencia obligada es el sistema electoral. Básicamente, lo que diría sintetizando o poniéndole el título a Formosa es que hay una baja calidad democrática. El Poder Ejecutivo de Formosa, el que está creciendo el cargo del Poder Ejecutivo gobernador, está en su 7º mandato. Y claramente eso ya señala todo un problema, ¿no? Muy pocos son los que puedan decir de que han cumplido 7 periodos de mandato. Pero hay un conjunto de factores que sin lugar a dudas contribuyen a que esto sea así, en donde de antemano digo que hay seguramente errores propios nuestros, de los partidos políticos, que hay que asumirlo como una autocrítica, como tal, por no haber hecho lo necesario para generar las condiciones que permitan crear una alternativa superadora en Formosa. Para darle un panorama, lo que le diría es que hay una fuerte influencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Prácticamente todos los que integran el Poder Judicial y los demás funcionarios fueron designados por la actual administración, algunos de ellos seriamente cuestionados en su momento, en el proceso de designación. Igualmente se avanzó, es decir, en ese sentido hay bajas posibilidades de consensuar, y más allá de todo, lo que se pueda discutir desde la implementación del Consejo de la Magistratura, lo cierto es que hemos tenido algunos inconvenientes. Y en este sentido también, a mí me gusta ser muy sincero respecto a la cosa. Hay que decir que en la última sesión de la Cámara de Diputados votamos en forma conjunta el 90% de los jueces. En este sentido se mejoró un poco la calidad de quienes han sido seleccionados como futuros jueces. Tribunal de Familia, etc. Y hay pruebas en este sentido de que el Poder Judicial recibe una influencia muy fuerte del Ejecutivo. Basta con mencionar que las denuncias que se han hecho por delitos de corrupción acá directamente son desestimados, son archivados, y algunos fallos también que son seriamente cuestionables, que después, si hay tiempo, me voy a referir. El Poder Legislativo, el poder que yo integro, también es uno de los poderes que tiene muchos problemas. Lo he manifestado siendo dirigente político, concejal o ahora como diputado, de que nuestro Poder Legislativo no aprueba sus propios proyectos, de los proyectos que vienen de sus integrantes. Solamente aprueban los proyectos de leyes que vienen del Poder Ejecutivo, lo cual me parece que negarse uno mismo sus propias facultades me parece una barbaridad. Y digo de todo porque hay proyectos muy buenos también de diputados justicialistas que no reciben tratamiento ni en las comisiones ni tampoco en las sesiones. Otro de los problemas que demuestran los problemas institucionales o de crisis institucional que tenemos en Formosa es que directamente los funcionarios provinciales se niegan a contestar los pedidos de informes que le hacemos los legisladores. Hay que decir en este sentido que estamos facultados constitucionalmente para hacerlo, al igual que un ciudadano común lo puede hacer según nuestra Constitución. Sin embargo, sistemáticamente y sin dar motivos se niegan, y uno termina a veces, aclaro, obteniendo un fallo judicial que los obliga a contestar, y este informe normalmente llega tarde. Normalmente, por lo tanto, muchas veces ya no son útiles. Por otra parte, hay institutos que están previstos en nuestra Constitución, o en las leyes,
que están intervenidos indefinidamente. Basta con mencionar al IAS, que se encarga de las apuestas en la provincia de Formosa, el IPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, y el IACEP, que es la obra social de los empleados públicos. Estos tres organismos que debieran tener participación externa, fundamentalmente para asegurar el debido control, hace mucho tiempo ya no existen, están intervenidos. La Defensoría del Pueblo, que es un organismo creado por la Constitución del año 1991, del año 1990, perdón, y fue ratificado en la Convención Constitucional del 2003, su titular actual ha sido denunciado y hemos pedido el juicio político por ser un aportante regular a las campañas del Partido Justicialista, prohibiendo, por supuesto, situación que es prohibida por la ley de creación de este importante instituto. Nosotros solemos decir que es más defensor del gobierno que defensor del pueblo. Lo mismo o algo parecido sucede con el ente regulador de obras y servicios públicos, el EROS, que es el ente que tiene que justamente ocuparse de los intereses de los usuarios y que no esté tan desprotegido frente a los servicios que están prestando. Y en varias ocasiones directamente no se pronuncian, o cuando lo hacen siempre lo hace a favor de las decisiones tomadas por estas empresas. Y esto es de público conocimiento, incluso en materia de fijación de precio del valor de la energía, acá en Formosa, tuvimos un inconveniente, nosotros hicimos un planteo, y finalmente, cuando el gobernador reconoció de que había errores en la implementación de determinados aumentos y ordenó la readecuación, recién ahí se pronunció el ente regulador de ley y servicios públicos, lo cual realmente es una vergüenza. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas es un órgano que está previsto en la Constitución, nunca se creó, y esto es esencial. Esto es esencial para justamente investigar los actos de corrupción en la administración pública. El Instituto de la Acción de Transparencia, el Consejo Económico y Social. Acá, para que se sepa, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos no son públicas. Acá el mecanismo es que quien quiera lo presenta, hay una vieja ley que lo obliga, lo presenta, pero queda en un sobre lacrado en la Escribanía Mayor de Gobierno, y frente a una causa judicial que uno puede llegar a iniciar para conocer el patrimonio, allí recién, si hace lugar, se puede conocer el patrimonio de los funcionarios. Respecto a la libertad de prensa, está seriamente amenazada la libertad de prensa en Formosa, especialmente en lo que se refiere a radio y diarios. Y digo esto porque acá no hay una ley que regule la distribución de pautas. Por consiguiente, el gobierno lo distribuye discrecionalmente, y obviamente que eso influye en la línea editorial de los medios. Y en este sentido cabe mencionar, y es uno de los problemas que yo mencionaba hoy al principio, que es la independencia del Poder Judicial, hubo un fallo que obligó a pagar una suma millonaria a un grupo de periodistas que permitió simplemente, o cometió el error, entre comillas, de dejar hablar a un oyente, ¿no es cierto?, que llamó a la radio, en un programa de radio, llamó y habló del hijo del gobernador. Y según el fallo, lo más importante del fallo es que dice que los conductores del programa no marcaron su parecer respecto a la afirmación del oyente. Una barbaridad. Claramente un fallo que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Formosa. Bueno, esta cuestión está hoy en manos de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente acá el Superior Tribunal de Justicia avaló el fallo de los tribunales inferiores. Los canales de TV, acá hay dos canales. Los canales de TV directamente, y lo dije y lo digo hoy nuevamente, son órganos de propaganda del gobierno o del partido del gobierno. Son órganos de propaganda. Y nosotros, los opositores, directamente no podemos participar de eso con nuestra propaganda en época de campaña, ni mucho menos exigir ir a ejercer nuestro derecho de réplica en los programas políticos, en donde muy de vez en cuando invitan a alguien de la oposición frente a tres justicialistas en una mesa de cuatro.
esta es la situación que vivimos en Formosa. En cuanto a los gremios, el 80% de los gremios, acá está por hablar una gremialista, el 80% de los gremios son dirigentes políticos del justicialismo. Y la prueba contundente de eso es que la mayoría de ellos terminan teniendo cargos en los cuerpos legislativos, ya sea en la Cámara de Diputados, en el Consejo Deliberante, sus hijos también, y algunos se dan el lujo incluso de tener empresas constructoras, y son proveedores del Estado, están en ambos lados del mostrador. En la Universidad Nacional de Formosa no me voy a extender, lo único que digo es lo que ya dije públicamente acá en la provincia, en donde el claustro no docente, ¿no es cierto?, tiene que revisarse, y se va a encontrar tremendas irregularidades porque allí colocan a muchos punteros políticos, que es la forma en que han encontrado para poder financiarlos. Y los recursos universitarios no están para eso. En cuanto a los empleados públicos, bueno, la permanencia ininterrumpida del gobernador responde un poco también a esto. Hay un exacerbado clientelismo en la provincia de Formosa. Entre empleados públicos provinciales, empleados públicos municipales, monotributistas, estamos hablando de 110, 120 mil personas. Y todavía no estamos hablando de los planes sociales, que hay nacionales, pero también hay provinciales. Si vamos a ir a las estadísticas, yo solo voy a dar cuenta de uno. Hay 167 empleados públicos cada 100 empleados privados en Formosa. De cada 10 ciudadanos, 6 es empleado público, de manera directa o blanqueada, digamos, o simulada a través de los monotributistas, que están en el orden de los 40.000 en estos momentos. Y obviamente que al único que facturan es al gobierno de la provincia, por lo tanto, o a los gobiernos municipales, por lo tanto, en la práctica son relaciones laborales. Respecto estrictamente a lo electoral, sintéticamente puedo decirles que nosotros tenemos problemas de hace mucho tiempo con los padrones. Hay inclusión de paraguayos, mucho de esto está todavía hoy en la justicia federal, pero obviamente esta inclusión irregular tiene que ver con el otorgamiento de DNI de manera irregular. Porque durante mucho tiempo, hasta el año 2008, 2009, la manera de otorgar los DNI a los paraguayos era haciéndole aparecer mediante una información sumaria, fueran argentinos indocumentados. Por suerte ese mecanismo terminó. Pero se siguen inscribiendo un montón de paraguayos y es una situación que se tiene que verificar por lo menos a la hora de conformar, de ver cómo votan. Porque terminan votando cargos locales que no debieran votar, debieran hacerlo en la Embajada del Paraguay y votar cargos nacionales como establece la ley electoral. Hay cambios de domicilio fraudulentos que terminan torciendo la voluntad de los municipios, y esto no solamente lo decimos nosotros, lo dicen dirigentes del propio justicialismo que denuncian la inmensa cantidad de colectivos que llegan desde todos los rincones, y obviamente son personas que son desconocidas en la práctica. De modo tal de que de esa manera también hoy se puede decir de que distorsionan la voluntad popular en cada municipio, y en definitiva hay una clara distorsión de lo que implica elegir, el sentido de elegir gobiernos locales. Todo el aparato del Estado está a disposición del partido de gobierno, vale de combustible, camionetas, lo que se imagina. Tomaron ahora la mala costumbre de que directamente las camionetas no les ponen más los carteles identificatorios, entonces de esa manera pasan desapercibidos. No están reglamentadas las campañas electorales, a propósito que acá se hablaba recién sobre las campañas. Hay en este sentido una deuda pendiente de la clase política, y la ley de lemas contribuye a todo esto. En este sentido, y a los efectos de respetar el tiempo, solo quiero decir de que desde la reforma del año 2011, que acá se fue mencionado, se ha consagrado la desigualdad electoral a nivel de participación, porque se establece la cantidad de sublema en función de la cantidad de afiliados de cada partido político, con lo cual el justicialismo con todos sus partidos aliados, en la última elección llegan a 54 y la oposición con todos sus aliados podemos llegar a 17, 19. Vale decir que en el cuarto oscuro hay una
inundación de boletas azules y unas pocas que representan a la oposición. Esto es una cuestión que en algún momento tendría que revisarse. Los males que trae la ley de lemas, acá se ha hablado en exceso. Me parece, comparto gran parte de ella, ¿no es cierto? Señalé recién eso, concuerdo con que distorsiona la voluntad popular porque consagra finalmente como gobernantes a personas que pueden en la práctica no ser los más votados, porque fueron beneficiados por la transferencia, que es uno de los problemas que tiene la ley de lemas. Yo me ofrezco un día para hablar exclusivamente de la ley de lemas. Tengo trabajos hechos en ese sentido. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, investigar los otorgamientos de DNI, pero con un gobierno nacional que esté dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Y digo esto porque ni siquiera nuestro gobierno fue capaz de adoptar las medidas que nosotros hemos pedido para avanzar en este sentido y tener un padrón transparente en Formosa. Derogar la ley de lemas por un sistema electoral que sea democrático, que sea producto del consenso. En este sentido, rescato lo que se dijo acá inicialmente, que tiene que ver con una mesa de diálogo. Tal vez me vino en la memoria la mesa de diálogo que se hizo en Santa Fe, que fue el punto de partida para tener un sistema electoral más justo. Y, lógicamente, terminar con las reelecciones indefinidas para todos los cargos. Me parece que este es el camino para volver a pensar en una Formosa que se encarrile en el camino de la institucionalidad. Y obviamente, ¿no es cierto?, democratizar todos los organismos de la Constitución y crear aquellos que todavía no han sido creados. Muchas gracias.